Te bendiga, querido hermano. Mi nombre es Taylor Medina. Este es el Milenarismo Moderno. El día de hoy tenemos un video interesantísimo. Vamos a hablar de Romanos 9, capítulo muy utilizado por los calvinistas para eh, hacer válidas sus pretensiones de sus doctrinas reformadas. Así que vamos a leer hoy Romanos 9 y vamos a entrar un poco en este tema que los calvinistas utilizan bastante este pasaje para ellos apoyar sus ideas. Romano 9 es un pasaje que inicia hablando del pueblo de Israel. De hecho, todo el capítulo 9, 10 y 11 se trata del pueblo de Israel. Y oiga como dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es no lo que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían nacido aún y no habían hecho ni hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: de misericordia del que yo tengo, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque las escrituras dice a Faraón: para esto mismo lo he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. ¿Verdad? ¿Por qué pues sin culpa? Porque quien ha resistido a su voluntad. Más antes, oh tú, para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para honra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. También en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar de donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado de sentencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Ya el último verso hablan de la justicia que es por la fe, y dice: que pues diremos que los gentiles que no iban entre la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayera en él no será avergonzado. Bueno, que Dios añada bendición a su palabra. Yo quise leer todo el texto para así poder desarrollar paso a paso lo que estaremos hablando. Aleluya. Una de las cosas que tenemos que entender cuando leemos Romanos 9 es que Pablo está hablando con un objetor imaginario o un objetor hipotético. Es decir, en la mente de Pablo se está tratando con una persona que está objetándolo, y esa persona
es un judío. Y a lo largo de este capítulo vemos estos ejemplos hipotéticos que está tratando de refutar, por así decir, el evangelio de Pablo, el evangelio de la gracia. Y es necesario usted tener ese objeto hipotético en mente para usted poder entender el argumento de Pablo. Romano 9 es básicamente imperativo entender el contra qué o contra quién se está escribiendo. Quién es el objeto imaginario de Pablo o el objeto hipotético y qué le dice Pablo al objeto. Tenemos varias razones para pensar que el objeto hipotético de Pablo en todo el libro de Romanos es una persona judía. Y judía no creyente, es un judío que no era cristiano. Primero, el contexto que conduce a este punto de este interlocutor, ¿verdad? Que demuestra el interlocutor que es judío. Eso lo vemos en Romanos capítulo 3, en el verso 1, en el verso 3, en el 5 y en el 8. En el 31 también, el verso 3, del capítulo 3. También en el capítulo 4, del 1 al 25, y en el capítulo 6, verso 1, etc. En segundo lugar, el contexto de Romanos 9 trata de Israel. Tanto al comienzo del capítulo, uno puede leer los primeros versos del 1 al 5, se da cuenta que está hablando de la nación, y como al final, del 24 al 33, también vemos que está hablando de la nación. Por tanto, todo lo que usted ve en el centro de Romanos 9 está hablando sola, única y exclusivamente de la nación de Israel. En tercer lugar, Pablo cita repetidamente las escrituras del Antiguo Testamento para presentar un argumento en Romanos 9 que encajaría contra un objetor judío. Si él no estuviera discutiendo con un objetor judío, entonces no tendría sentido que él le estuviera citando tanto el Antiguo Testamento. Ahora, si no entendemos este punto crucial de Romanos 9, no tendría sentido para nosotros y necesitaríamos evitar interpretaciones completamente anacrónicas que sostienen que Pablo está escribiendo contra un ateo moderno o incluso contra un arminiano, que uno ha visto mucho eso en este tiempo, como si Pablo estuviera tratando de escribirle en contra de un arminiano cuando Pablo está escribiendo en contra de un gentil. El objetor de Pablo fue un judío y a lo largo de todo el libro de Romanos se ve ese personaje objetando a Pablo y Pablo dándole argumentos para poder establecer lo que Pablo quiere. Entonces el objetor de Pablo es judío toda la carta. Vamos a iniciar primero tocando de... Wow, Denver, no me haga eso. Sí, mi amor. Toda tu ropa tuya. Mi ropa mía, sí, mi amor. Vete que papi está grabando algo. Papi viene ahora. Gracias, mamá. Ok, pues bien, el pasaje empieza, digo, pues verdad en Cristo y no miento, mi conciencia me testifica en Él, en el Espíritu Santo, que tengo gran dolor en mi corazón. Y Pablo había pasado por un tremendo sufrimiento, pero este sufrimiento suena peor que básicamente que cualquier prueba que esté pasando Pablo, porque Pablo dice que es un sufrimiento muy fuerte. El versículo 3 nos dice que está afligido por sus hermanos judíos porque ellos rechazan el glorioso evangelio de Jesucristo. Y después de meditar en el amor de Dios a través de Cristo, Pablo comienza a pensar en sus amigos, en sus familiares judíos que han rechazado el mensaje de salvación. Y Pablo entra, por así decirlo, en una meditación sobre la obra de Cristo y le hizo en un momento querer ser crucificado y sacrificado por el bien, por así decirlo, de sus hermanos judíos. En el verso 3, Pablo dice algo, él dice, porque desearé yo mismo que fuera anatema, separado de Cristo por causa de mis hermanos, mis parientes, según la carne. Ahora, ¿realmente Pablo quiere ir al infierno por sus hermanos judíos para que ellos puedan ir al cielo? Bueno, desde una perspectiva calvinista de 5 puntos, Jesús no desea que todos los judíos sean salvos. Significa esto que Pablo realmente deseaba hacer algo que Dios mismo no desea hacer. Uno tiene que asumir que esos intérpretes que creen que Pablo fue más misericordioso y anegado que el mismo Dios,
que inspiró esta misma palabra que el mismo Pablo está expresando, algo inexplicable, ¿verdad? Ahora, dado el llamamiento de amor anegado, impulsado por el espíritu de Pablo, promover una doctrina que enseña que Jesús no tenía la intención de sacrificarse por estos judíos endurecidos es un poco extraño, porque Pablo está demostrando un amor que está dispuesto a sacrificarse por sus hermanos. Ahora, Pablo afirma que está diciendo la verdad en Cristo y que no miente, y que sus palabras son en el Espíritu Santo. Por supuesto, toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, no podemos decir que un pasaje es y otro no. Pero Pablo hace todo lo posible para afirmar que este deseo de morir por sus hermanos es cierto, es decir, quería morir por sus hermanos judíos y esto es algo cierto. El teólogo reformado John Stott comenta, y él dice, él sabe que la conciencia humana es falible y culturalmente condicionada, pero afirma que la suya está iluminada por el mismo Espíritu Santo de la verdad. Por lo tanto, no podemos descartar este pasaje refiriéndose al deseo personal de Pablo, contrario al deseo de Dios. Tanto Dios como Pablo desean que todas las personas se salven, pero John Stott piensa que esto es un deseo único y exclusivo de Pablo. Ahora, en el verso 4 y 5 dice, quienes son israelitas, a quienes pertenece a la adopción como hijo, y la gloria, y los pactos, y la entrega de la ley, el servicio del templo, la promesa de quienes son los patriarcas, y de quienes según la carne vino el Cristo, y este es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo describe todas las bendiciones que pertenecen al pueblo judío: adopción, gloria, pactos, la ley, el templo, las promesas, los patriarcas, incluso el Mesías viene, según la carne, del área judía. Dios le ha dado todas estas cosas al pueblo judío, pero ellos están rechazando activamente a su Mesías. Pablo enseña que el pueblo judío se le había confiado los oráculos, es decir, la palabra de Dios, en Romanos capítulo 3, verso 2, y se le habían dado estos beneficios, pero debido a la incredulidad y a un sistema judicial basado en obras, no llegaron a la fe en Jesús. Ahora, el contexto no está cambiando en el versículo 6, más bien el versículo 6 es una continuación del pensamiento de Pablo de los versículos 1 al 5. Pablo continúa la misma línea de razonamiento a pesar del salto de párrafo, ¿verdad? O en el nuevo verso, agregando una conjunción. Él dice, pero además, que comienza esta oración, y él dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todo lo que desciende de Israel son Israel. Fíjese eso. Esa conjunción aquí es muy importante. Entonces, no es que la palabra de Dios haya fallado. A los judíos se le había confiado la palabra de Dios, como dije que lo dice Romanos capítulo 3, verso 2, y eran el pueblo escogido, original de Dios. Su incredulidad había frustrado esta promesa. Vemos Romanos 3:3, que también nos dice eso mismo. Ahora, la audiencia de Pablo debe haberse preguntado acerca de esto mismo. Las escrituras eran judías, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, todas las personas que básicamente trajeron la palabra eran judíos, todas las promesas que vemos del versículo 4 y 5 fueron dadas todas al pueblo judío. Entonces, ¿por qué la mayoría de personas de la iglesia eran gentiles? Algo aparentemente, según el pensamiento judío o según el pensamiento de los lectores judíos, había salido mal. Falló la palabra de Dios. Un lector judío ciertamente se preguntaría si la palabra de Dios al pueblo judío había fallado. Eso lo hubiese preguntado cualquier judío en ese momento. Ahora, el pueblo judío pensaba que era el pueblo de Dios porque era étnicamente judío. Escúchenme bien. El pueblo judío pensaba que era el pueblo de Dios porque ellos eran étnicamente el pueblo judío, es decir, eran judíos por descendencia, no es una gente, ejemplo, que se convierte a un prosélito, que se convierte
el judaísmo y viene a ser judío básicamente de segunda clase. Ahora, esto era un asunto étnico, ¿verdad? Y era algo que lo hacía ellos básicamente sentirse superior, también debido a la ley, que la ley lo apoyaba mucho. Pero como Pablo ya ha argumentado extensamente en Romanos capítulo 1 hasta el 4, la etnicidad y la ética no era el camino hacia Dios. Incluso en el Antiguo Testamento, Pablo enseña que la ascendencia no convierte a uno en pueblo de Dios. No todos los que descienden de Israel son Israel, dice Pablo. Los judíos de la época de Pablo pensaban que eran, número uno, salvos por Dios y número dos, siervos de Dios para difundir su verdad a otros debido a su raza y su justicia. Pablo se dirige a ambas de estas presuposiciones en Romanos 9 y no solo uno o el otro, sino a las dos. A pesar de que algunos sugieren que Pablo no parece estar respondiendo a la pregunta, dado que la mayoría de judíos permanecen en la incredulidad, ha fallado la palabra de Dios en salvar efectivamente a los judíos. En cambio, es más probable que pregunte, ¿ha fallado la palabra de Dios? Ya que los elegidos para llevarla a cabo se oponen a ella. La pregunta que Pablo está haciendo es esta: si Dios ha confiado su palabra a los israelitas, versos 4 y 5, y los israelitas se oponen a su palabra, versos 2 y 3, entonces tienen la promesa de Dios de entregar su palabra a través de Israel. La respuesta de Pablo es doble. No a todos los descendientes de Israel será confiado la palabra de Dios, ni a todos los que son hijos de Israel se le hace un hijo sobre la base de que son descendientes naturales de Abraham. No todos los que descienden de Israel son Israel. Este pasaje nos enseña que la iglesia es el nuevo Israel. Pablo está preparando la mente del judío para separar a los judíos étnicos de los judíos espirituales, no a los judíos étnicos de todos los demás cristianos. Claramente, Pablo se enfoca en la nación de Israel en este capítulo 9 hasta el capítulo 11, y siempre se refiere a Israel como una nación, mientras que en otras partes de Romano, Pablo siempre se refiere a estos grupos como los judíos. El enfoque de Pablo en Romanos 9 está en la raza judía. De hecho, Pablo no menciona a los gentiles hasta el versículo 24. Ahora, como dijimos anteriormente, los judíos de la época de Pablo pensaban que eran salvados por Dios y eran siervos de Dios debido, número uno, a su raza y debido, número dos, a su justicia. ¿Y cómo apoya Pablo su caso de que Dios no siempre elige obrar a través de la raza y la justicia para salvar o servir al mundo debido a que está dirigiendo una mentalidad judía a apelar a las escrituras hebreas? El Antiguo Testamento Pablo lo utiliza de una manera muy sagaz para así poder argumentar su caso y pueda tener argumentos que ellos puedan entender y puedan tocarlo directamente. En el verso 7 y 8 dice: tampoco son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac se nombrará tu descendencia. Es decir, no son hijos de lo de la carne, lo que son hijos, no son lo que son hijos, sino que lo que son hijos son por la promesa de Dios. Tampoco son todos hijos, ya que son por ser descendientes de Abraham. Los lectores de judíos de Pablo pensarían que tenían derecho a ser hijos de Dios a causa de su origen étnico. Note el plural usado aquí: ellos, descendientes, literalmente semillas. Pablo está pensando en la nación de Israel, no en individuos. A través de Isaac se nombrará tu descendencia. Pablo cita Génesis 21:12 para mostrar que la bendición de Dios no vino a través de la etnia. Después de todo, Abraham también tuvo otros hijos, que está Ismael y otros más, pero Dios no eligió trabajar a través de Ismael. Ismael podía afirmar que era el hijo de Abraham, pero Dios no decidió obrar a través de él. Mientras que el objetor judío de Pablo argumentaría que la etnia era la base de la bendición de Dios, Pablo demuestra que Dios eligió soberanamente a Isaac, no a Ismael, para heredar su promesa. El objetor judío de Pablo tendría que admitir este punto: la descendencia no garantiza ser un hijo de Dios.
Dios nunca prometió salvar a nadie sobre la base de su nacionalidad. Entonces, ¿cómo pudo haber fallado esa promesa? Seguramente Pablo no puede estar diciendo que Ismael se fue al infierno. Dios no odió a Ismael antes de la fundación del mundo, como pensaría un calvinista. Pero continúa bendiciéndolo a través de la página de las Escrituras. Lo podemos ver en Génesis 17, donde Dios bendice a Ismael. Además, Abraham pasó a tener 6 hijos más después de la muerte de Sarai. Todos estos hijos fueron enviados al infierno según el pensamiento calvinista, pero el texto no lo dice, y seguramente este no es el punto de Pablo. En cambio, su punto es que los hijos de Abraham no fueron parte de la promesa de traer la bendición de Dios al mundo. Tomemos a Lot, el sobrino de Abraham, como ejemplo. Lot era justo, según dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7, aunque no fue elegido para llevar la promesa de Dios a otros, que era traer la descendencia del Mesías. Ahora, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. La promesa no vino a través de las obras de Abraham, sino a través de la fe de Abraham en la promesa de Dios. Gálatas 4:21 en adelante nos habla bien de ese tema y nos argumenta sobre ese tema, y Pablo da un comentario sobre esta historia del Antiguo Testamento en Gálatas 4, que argumenta exactamente esto: la fe es la clave para heredar la promesa de Dios, no la ascendencia étnica judía. La Biblia es su mejor intérprete, podemos decir, y Gálatas 4 interpreta exactamente esta misma narrativa del Antiguo Testamento para mostrar que la fe, no las obras, es el método de operación de Dios para con el hombre. Ahora, hay muchas interpretaciones calvinistas y a veces uno escucha a los calvinistas hablando sobre esto, y voy a leer aquí algo que dice Juan Calvino. Juan Calvino dice: ahora este testimonio está tomado de Génesis 17:20, donde el Señor le da una respuesta a Abraham, que había escuchado su oración por Ismael, pero que habría otro en quien descansaría la bendición prometida. De ahí se sigue que algunos hombres son elegidos por privilegio especial entre el pueblo elegido, en el que la adopción común se vuelve eficaz y válida. Romanos 9, eso es Calvino hablando. Calvino ve este pasaje como una referencia a la adopción espiritual para la elección individual de Dios, en lugar de ver esto como una afrenta a la justicia y la raza judía. Pero bien, Romanos 9:9 dice: porque esta es la palabra de la promesa. En este tiempo vendré a Sara y tendrá un hijo. Dios prometió obrar a través de Sara, no de Agar. Y vemos que aquí se está citando Génesis 18:10. Ismael podía despotricar y delirar todo lo que quisiera acerca de ser descendiente étnico de Abraham, pero Dios no tenía la obligación de obrar a través de Ismael, porque prometió obrar a través de la descendencia de Sara. La palabra de Dios no le había fallado a Israel, porque Dios nunca prometió obrar a través de Ismael. Una vez más, el objetor judío de Pablo tendría que conceder este punto. Dios no tiene la obligación de elegir usar a Ismael, porque su promesa no se basaba en la ascendencia étnica. Una vez más, esta lectura encaja con la opinión de que ni la raza ni la justicia eran el plan de Dios para elegir a las personas que fueran salvas o siervas. El argumento 2 que vemos es Jacob y Esaú. En el verso 10 dice: y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de un solo hombre, nuestro padre Isaac. El objetor judío probablemente podría entender por qué Dios no eligió a Ismael. Después de todo, nació de una concubina, y Dios dijo específicamente que Sara tendría un hijo. Pero aquí Pablo intensifica su argumento para mostrar que Dios podría tener un propósito para un hijo y no para el otro, incluso si fueran gemelos en el mismo útero. Vemos en el verso 11 al 13 que dice: porque aunque los mellizos aún no habían nacido y no habían hecho nada bueno o malo, para que el propósito de Dios, de acuerdo con su elección, se mantuviese no por obra, sino por aquel que llama. Se dijo para ella: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: Jacob pero Esaú aborrecí. Aquí entramos ya en la parte del conflicto. Los intérpretes calvinistas entienden que esto se refiere
a una elección incondicional, el propósito de Dios según su elección por causa de aquel que llama. Argumentan que Dios eligió a Jacob para el cielo incluso antes de que naciera. Otros ven aún más lejos, derivando la idea de la doble predestinación en este pasaje, porque un bebé nonato es amado mientras que el otro es odiado, pero varios problemas confrontan esta interpretación. Primero, esta interpretación ignora el contexto de esta cita del Antiguo Testamento. Pablo cita Génesis 25:23, que se refiere a naciones, no a individuos. Dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos serán separados de tu cuerpo. Y un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. En su contexto original, este pasaje se refiere a los descendientes de Jacob y a los descendientes de Saúl, no a los individuos mismos. Más adelante, en el versículo 13, Pablo cita Malaquías 1, 2 y 3, que dice, y se refiere a naciones y no a individuos. He amado a Jacob, pero aborrecí a Saúl, y convertí sus montes en desolación y asigné su heredad a los chacales del desierto. Este pasaje de Malaquías ocurre 1500 años después del nacimiento de Jacob y Saúl, y claramente se refiere a las naciones de Israel y Edom. Por lo tanto, la predicción de Génesis 25:23 y el cumplimiento de Malaquías 1, 2 y 3 se refiere a naciones. Incluso el teólogo reformado F.F. Bruce ve esto claramente cuando escribe: la profecía no se refiere a los individuos Saúl y Jacob, porque Saúl nunca le prestó servicio a Jacob, sino a sus descendientes. Se relaciona con los largos periodos durante los cuales los edomitas estuvieron al servicio de Israel o Judá. Es decir, que aún ahí tenemos un testigo hostil, porque tenemos a un reformado que ve claramente esto, que no se refiere, que el pasaje no se refiere a individuos, sino a naciones. En segundo lugar, Esaú, el individuo, nunca sirvió a Jacob en su vida terrenal, que eso es lo que acaba de decir el teólogo reformado. Si se supone que esta cita del Antiguo Testamento se refiere a individuos, entonces nunca se cumplió en la vida de Jacob que Esaú le haya servido. En tercer lugar, este pasaje se refiere al servicio, no a la salvación. Los intérpretes reformados se centran en el propósito, la elección y el llamado de Dios, lo suficientemente justo, pero se extravían cuando entienden que esto se refiere a la elección incondicional de Dios, como si fuera para una salvación eficaz. Sin embargo, el pasaje dice claramente que esto se refiere al servicio, no a la salvación. El mayor servirá al menor. Ahí no está hablando nada que esté relacionado con la salvación, sino con el servicio. Lo cuarto es que la elección incondicional de estos niños no nacidos no encaja dentro de una visión calvinista. Los calvinistas sostienen que todas las personas, incluidos los bebés, nacen bajo la ira de Dios. Efesios 2, del 1 al 3. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿cómo entonces pudo Dios amar a Jacob mientras él no había nacido? Aunque Jacob llegó a la fe más tarde en la vida, esto todavía no aplicaría, porque Dios lo amó en el útero, porque el amor de Dios no se emite hasta que una persona llega a la fe en Cristo. Juan 5:24, podemos ver eso. En quinto lugar, este pasaje enfatiza aún más el punto de que el objetor judío de Pablo no podía basar su salvación o servicio en su descendencia, en su ascendencia, perdón. El objetor judío de Pablo está argumentando que Israel merece ser el pueblo escogido de Dios debido a su raza y su justicia. Sin embargo, Esaú y los edomitas podrían ofrecer el mismo argumento, porque eran descendientes étnicos de Isaac, pero nuevamente Pablo está mostrando que la descendencia, o la ascendencia, hemos dicho, no es una garantía. Aunque Esaú fue el primogénito, no fue elegido. Esta interpretación encaja con el dilema original de los versículos 4 y 5. El pueblo únicamente judío pensó que tenía derechos divinos debido a su ascendencia, pero Dios decidió no obrar a través de ellos. Esaú fue la elección más probable de los dos hermanos, dadas sus cualidades naturales como cazador. También era el primogénito. Jacob era el más débil o el menor de los dos hermanos, y ciertamente no merecía más llevar a cabo este noble propósito. El punto es
que Dios no eligió salvar a uno de ellos y condenar al otro antes de su nacimiento, como algunos intentan leer en el texto. En cambio, eligió dar a conocer su poder a través del candidato más débil y menos probable, tal como lo hizo con el joven David en el libro de Samuel. Si bien el pueblo judío sintió que merecía ser el pueblo elegido de Dios, Dios puede elegir al menos probable y al menos merecedor de ser salvo y de ser su siervo, no basándose en la raza o en la justicia. El objetor judío de Pablo estaría de acuerdo en que Dios tiene el derecho de elegir los descendientes de Jacob sobre los descendientes de Saúl. Pero, ¿y si Dios ahora quisiera elegir a los gentiles sobre los judíos debido a su elección soberana? El argumento de Pablo de las Escrituras hebreas refuta perfectamente el argumento defectuoso de su objetor judío. En sexto lugar,